despertar electrones y sigas continuando. Bueno, genero NAD. ¿A quién transfiero los electrones? Bueno, voy a transferir mis electrones al flamín mononucleótido y al hierro azufre, recordando que el flamín mononucleótido es capaz de recibir un electrón a la vez. O sea que ella es capaz de semi-reducirse. Y al ser capaz de semi-reducirse significa que ella es un centro de generación de radicales libres. Por eso que la mitocondria genera y es un centro de reproducción de radicales libres. Cuando ella se reduce completamente, pasa también sus electrones a los centros de hierro azufre. El hierro recibe estos electrones y pasa, bueno, si él estaba bajo la forma más 3, se reduce a hierro más 2 y se va a oxidar a hierro más 3 cuando ella le dé los electrones a coenzima Q. En este proceso, cuando ella está cediendo los electrones a coenzima Q, que también los va a transferir uno a uno, porque la coenzima Q también tiene la capacidad de semi-reducirse, cuando ella esté con H2, es decir, que se ha reducido completamente, se transfieren, según vean, a la vez 4 protones. Entonces, transferí un par de electrones y bombeé 4 protones. ¿Cuatro protones? ¿A qué equivalen 4 protones? A un A3. Sí. Lo mismo con lo del proton. Esta coenzima Q, que ahora está completamente reducida, ella va a ceder sus electrones al complejo B seguro. Recordando que esta coenzima Q es capaz de difundir la membrana plasma en esta mitocondrial interna, y al difundir la membrana mitocondrial interna, olvídense de esto que después vamos a hablar de él, difunde la membrana mitocondrial interna, cede sus electrones entonces al citocromo B, él a su vez, otra vez, al centro hierro azufre, finalmente al citocromo C1, que este citocromo entonces también es capaz de transferirlos al citocromo C, y el citocromo C es una proteína soluble que puede entonces pasar los electrones del citocromo C a el complejo K4, que es la citocromo C oxidasa. Fíjense que la transferencia de electrones desde esta coenzima Q a el citocromo C hubo un bombeo de 4 protones. ¿A qué equivalen esos 4 protones? A una molécula de ATP. Este citocromo C, que tiene su par de electrones, bueno, ella realmente tiene uno, porque ella va a transportar de uno en uno. Ella tiene la capacidad de transportar un solo electrón. Entonces, ella va a tomar ese electrón y lo va a transportar al cobre. De hecho, el citocromo C oxidasa está constituida por varias, ellos le llaman, se me fue la palabra, a ver si la contesto aquí. Sí, ella tiene varias unidades, su unidad 1 y 2 y 3. Y bueno, su unidad 2 está constituida por cobre únicamente, cobre A. Porque tiene dos moléculas de cobre que están unidas a ella. Entonces, ella va a recibir un electrón y lo va a transportar de uno en uno hasta el cobre B, que es el grupo 2 del citocromo B oxidasa, y el cobre, o el P, se va a encargar de recibir 4 electrones. O sea que va a esperar que le lleguen los 4 electrones para producir agua. Entonces, bueno, este citocromo C, uno a uno, transfiere los electrones al cobre A, y este uno a uno, pues transfiere los electrones al citocromo A, A3 y cobre. Este cobre va a acumular los 4 electrones para posteriormente, entonces, oxidar, reducir una molécula de oxígeno y producir agua. Aquí está colocado medio de oxígeno más 2 protones y igual produce agua, una molécula de agua, pero realmente tú no puedes reducir una media molécula de oxígeno, tú vas a reducir una completa. Entonces, normalmente se conoce que es esto lo que ocurre. ¿Qué es importante destacar? Bueno, que todos los citocromos tienen un N unido a N. Significa que estos citocromos requieren de hierro. Tienen una molécula de hierro
unido al núcleo de Corti. Y si nosotros vamos más allá, dentro de la célula, o sea, nosotros vemos que la sangre transporta, la hemoglobina transporta el oxígeno de los eritrocitos en sangre, ¿verdad? Luego tenemos la mioglobina que transporta el oxígeno dentro de la célula. Pero finalmente tenemos los citocromos, que son los que transportan oxígeno dentro de la mitocondria. Entonces fíjense cómo se mueve el oxígeno desde la sangre por hemoglobina a la mioglobina y finalmente a los citocromos. Entonces los citocromos están constituidos por hierro. Todos estos citocromos que hemos visto anteriormente, además de los centros hierro-azúcar, pues los citocromos tienen hierro dentro de su constitución para poder transportar también el oxígeno. Por lo tanto, les repito que una deficiencia de hierro acarrea un problema grave y catastrófico en la cadena de transporte electrónico en cada uno de sus componentes. Ahora, más allá, una deficiencia de cobre, que a pesar de que el cobre es un mineral, micromineral, lo requerimos en pequeña cantidad, pero una deficiencia de cobre podría ocasionar un problema también en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, y si el complejo 4 no funciona, ninguno de los complejos podría funcionar. Eso sería el músculo esquelético, por ejemplo. ¿Lo de qué? Ah, Sí, podría ser la mitocondria del músculo. Pero apenas afectar en el complejo 4 no afectaría antes en el 3 y en el 2, o sea, en todo, pues. La deficiencia de hierro en general. Profe, pero esto sería el músculo en estado de reposo. A ver, un músculo en estado de reposo. Glucólisis aeróbica. Ajá. Pero en estado de reposo, ahorita vamos a ver eso. Es interesante esa pregunta, porque en estado de reposo nosotros tenemos un gasto energético que no precisamente sí, es producto de todo esto que estamos leyendo, el bombeo de protones. Pero un músculo en el esquelético en reposo, ¿qué haría? Antón, ¿cuál era tu pregunta del músculo esquelético en reposo? O sea, que todo esto está sucediendo, si con la pregunta de... No, yo diría, es que mira, aquí tienes una enzima, aquí tienes otra. Exacto, que todo eso está sucediendo con la glucólisis aeróbica en músculos, en el tejido muscular, por ejemplo, en estado de reposo. ¿Por qué en reposo? Porque en ejercicio sostenido la principal fuente de energía es la plata. Yo les dije a ustedes, no depende. Yo les dije a ustedes que estaba en un estado de necesidad energética. Si estoy en un estado de necesidad energética, yo más bien les diría a ustedes que estoy en un músculo activo. Y depende de qué. De qué tipo de fibra estoy utilizando. ¿De qué tipo de fibra? El Marx tiene un capítulo bien chévere e interesante sobre el músculo esquelético. Léanse, se los invito a leer. Porque eso permite tener como un ejercicio de lo que estamos viendo metabólicamente. Dependiendo del tipo de fibra y dependiendo del tipo de ejercicio, cuánto tiempo lo estás realizando, qué tipo de ejercicio estás realizando. O sea, ese conjunto de variables yo se las voy a dar en el examen. O sea, yo no les voy a hablar de que el músculo esquelético, no, la persona estaba haciendo un ejercicio físico de 1 hora y estaba era trotando. Si ya tú sabes que es un ejercicio aeróbico. Esa variación tiene que ver en la adaptación del músculo esquelético a la actividad. A ver. Es decir, una persona que nunca haya hecho ejercicio y va a empezar, pues todo eso, esa ruta va a demandar más según la intensidad, según cómo vaya empezando. Entonces, en los ciclos de descanso, pues se vuelven a activar, por ejemplo, en las partes más intensas, la glicólisis anaeróbica, pero mientras está respirando, está descansando entre sesiones, está la aeróbica. Y pasa todo eso. Si te adaptaste al ejercicio, primero fue duro, pero después te adaptaste, no fue fatigante. Ya ese ejercicio comienza a ser aeróbico, tu músculo empieza a oxigenar, o sea, la irrigación sanguínea comienza a actuar sobre esos músculos, o sea, y empieza a llegarle más oxígeno. Y se va adaptando toda esa capacidad. Y metabólicamente se va adaptando. o sea, si estás haciendo pesas y no estés fatigado, puedes entrar en una fase aeróbica. No. El levantamiento de pesas es un ejercicio, no lo puedes sostener durante el tiempo. Claro, porque usted dijo que no se puede sostener durante más de 5 minutos. No puede. O sea, háganlo ustedes cuando vayan al gimnasio o cuando traten de hacer. Y ustedes entonces metabólicamente van a hacerle un dibujo de lo que ocurrió metabólicamente. Pero ya no se me equivoco, entonces esto depende más que todo, hablando del músculo, del tipo de fibra. Si es el tipo 2 de contracción
Además de eso, del tipo de ejercicio que esté realizando. Entonces en la tipo 2 Porque utiliza no- más el lactato Claro. y en la tipo 1 es. Exacto. Ok. Pero esto no. Porque ambas, exacto, esto, sí, tienes razón. Porque de hecho hay músculos que tienen tipo 1 y tipo 2. No necesariamente, solamente exclusivamente de una o de la otra. Por eso. Y eso luego, depende también de la genética, la proporción de fibras musculares. de la genética o del ejercicio que tú hayas hecho desde el punto de vista tuyo, pues, o sea, como atleta. Y hay otro tipo de fibras que se adaptan a la condición de ese músculo. Un nadador, yo discúlpeme que les hable de nadadores porque estoy metida en el mundo de los nadadores, pero un nadador que siempre lo hace, a comparación de uno que de vez en cuando lo hace, ellos tienen sus fibras, pues la capacidad de oxigenación y de la necesidad de oxígeno para realizar el ejercicio físico es mucho más baja que la que puedo tener. O sea, en la generación de lactato de ellos seguramente va a ser más baja que la generación de lactato que yo voy a tener cuando realice el mismo ejercicio físico. Y es el mismo ejercicio físico. Eso es la intensidad, Y eso es la intensidad y es la capacidad del músculo esquelético que esa persona tiene que desarrollar. Que ese músculo esquelético generó mayor cantidad de capilares sanguíneos probablemente, que oxígeno más el músculo. y de ese tipo de fibra también, ¿no? Así. Yo iba a poner un ejemplo distinto. Ya tenemos nutricionistas deportivos por ahí. Ahora que hablas de. Pero. Sí, ya veo. Ahora que hablas de natación, yo en algún momento hace años traté como de adaptar a las rutinas y las primeras rutinas se supone que es cardio, pero cuando tú vas haciendo las brazadas crees que vas haciendo peso, los hombros crees que tienes la máquina aquí y es tu propio peso. En tu propio peso. Pero después de un tiempo te vas adaptando y es como si estuvieses trotando. Correctamente. Correctamente. Ellos O sea, también. dependiendo del ejercicio que hagas, desarrollas más una fibra Mientras muscular hagas que la otra. fibra. Sí, sí. Además que volvemos al nadador. O sea, es como yo digo, yo puedo nadar un kilómetro y medio. Que para mí es más Yo que lo relaciono con las patas, Pero que si lo yo nado engorda, 3 o 4 kilómetros diarios, porque no gasta con el yo no puedo llegar a 3 kilómetros No, diarios. pero pueden decirle que es un nivelazo. Sí, No, se puede ir por la calle de Chupa sin contra marea tranquilamente. No, en contra María no, porque la corriente. Pero fíjense, mis hijos nadan todos los días aproximadamente 3 kilómetros diarios. Todos los días. Mi hermana me lo hace y la pobrecita, o sea, ella, yo no sé cómo hace para nadar tan solo corriente de la mañana. Entonces el sistema nervioso hace que libere calcio y que estimule todo. Por medio O sea, de obviamente la es- adrenalina puede estimular el calcio. ¿La qué? La adrenalina. Siempre. O sea, viene por ahí. Viene por No, ahí. es como si tuvieras 60 trabajadores, pero solo saben usar 20 o solo 20 trabajos. Cuando no eres Exacto, cuando no tienen La capacidad. la capacidad. Entonces, Pero tú sabes, todavía siguen teniendo esos 60 trabajadores, pero a medida que vas aumentando esa capacidad, vas reclutando más y más trabajadores. correcto. o sea, entonces los grandes atletas nacen con el talento o lo desarrollan. ¿Qué crees tú? Yo creo que es un poco de desarrollo. Un profesor una vez tuvo una discusión Porque conmigo. todos nacemos con las mismas capacidades. Los míos se fueron por la lactación. Pero pues si la segunda asistente no era la misma cantidad de horas que su hija, ¿se iría por esta vía? Seguro, seguro. Que tenga la misma condición atlética de ella, no lo creo, porque ya está. Pero ella sí, si sigue así, va a desarrollar va a ser atleta de competencia. Papá, nada, nadie. Llegué Bueno, a Estados Unidos. desde los 10 años comienzan a nadar en el mar abierto. Exactamente. Ay, no, qué nervios. Bueno, Ajá. ahora que ustedes tocan el tema del succinato y el fosfato de silogenasa, hay unos libros. Y fíjense que es interesante, yo los invito a que investiguen eso. El succinato de silogenasa es considerado, según el ley, es considerado el único componente del complejo 2 de la cadena de transporte eléctrico. Él dice que los demás son enzimas que complementan y que ceden los electrones en la membrana mitocondrial interna. Y si ustedes leen el Marx les va a decir que está constituido por 3 complejos: el glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, la flavarina transportadora de electrones, óxido reductasa, que proviene del metabolismo de las grasas, y el alzoxinato de deshidrogenasa. Todos. Lo invito a investigar, pero el complejo 2, teóricamente, y yo me voy más hacia lo que dice el señor Lenin, que no le doy chance de indagar un poquito más en la noche sobre esto, pero vamos a investigarlo. Entonces, Marx dice que estos 3 componentes componen el complejo 2 de la cadena de transporte electrónico, y Lenin dice que solo el alzoxinato de deshidrogenasa
Y le creo a Lenilla porque Lenilla fue el que descubrió la cadena de transporte. Entonces, ¿por qué el otro sostiene que son estos tres? Bueno, porque los otros dos complementan. Ellos tienen, ustedes conocen el glicerol trifosfato de cirujanas. Esta enzima proviene de la ensalada, pero es una enzima que está embebida en la membrana mitocondrial interna. Ellos lo denominan, Lenilla lo define como una enzima que está embebida en la membrana mitocondrial interna y que como tiene FAD, puede transferir sus electrones a la coenzima Q, que la coenzima Q lo que hace es captar electrones. Entonces, y la flavoproteína de transferencia de electrones proviene de los lípidos, del catabolismo, de la oxidación de los lípidos, y este producto pues, genera electrones, que también es una enzima que tiene FAT acoplado a ella, que también puede liberar sus electrones. Pero que él dice que la succinato de cironasa sí forma parte intrínseca de la cadena, tanto del ciclo de Krebs como de la cadena de transporte de electrones. Participa. Entonces, bueno, vamos a investigar sobre eso, lo dejamos pendiente para la próxima clase, para aclarar definitivamente si los tres componentes son complejo 2 o solo uno, y los otros dos lo que hacen es alimentar la coenzima Q. A todas estas, el complejo 2 entonces está constituido por la succinato de deshidrogenasa, y esta succinato de deshidrogenasa y las otras enzimas que lo acompañan tienen FAD como receptor de electrón. ¿Qué significa que tenga FAD? Bueno, que es capaz también nuevamente de semi-reducirse. O sea que todos los componentes de la cadena de electrones que contienen estos componentes de óxido de reducción son capaces de recibir un solo electrón. Podemos concluir también que la cadena de transporte de electrones es un centro de producción de radicales libres, ¿cierto? Porque son capaces de semi-reducirse. Entonces, bueno, el FAD recibe su electrón 1 a 1, transfiere los electrones hierro-azufre, pasa de +3 a +2 y nuevamente pasa a +3 cuando cede sus electrones a la coenzima Q. Lo mismo ocurrió con el glicerol trifosfato de deshidrogenasa y lo mismo ocurre con la flavoproteína de transferencia de electrones. Esta coenzima Q, entonces, como es capaz de difundir la membrana lipídica, pues ella está ahí difundiendo, cede sus electrones al citocromo B, y fíjense que esto está a nivel de... ¿Ustedes vieron algún bombeo de protones acá? No. ¿Por qué no habrá un bombeo de protones allí? Simplemente lo están afectando. Porque de complejo no se puede. Porque no está. Pero yo no les decía que ustedes que la cadena de transporte de electrones transfiere electrones y bombea protones. Y esa es la condición. ¿Y por qué no Es porque no está su membrana. Porque no es una proteína transmembranal, no tiene la capacidad de bombear protones. Y al no ser transmembranal, fíjense que no hay bombeo de protones. El nivel energético de la citocromo coenzima Q y la de citocromo B es el mismo nivel energético, no hay pérdida de energía. ¿Por qué? Porque no hay bombeo de protones. Entonces, estos electrones y estos protones todavía están acumulados allí y pasamos los electrones al hierro-azufre, y es en este momento donde la energía de transferencia de electrones bombea protones. Y va a bombear 4 protones en el complejo 3. Él está cargado con sus con su pared de electrones y le cede 1 a 1 pues al citocromo C. El citocromo C nuevamente se lo cede al átomo de cobre A, y sucesivamente hasta llegar al cobre B, y finalmente entonces recuperar todos estos 4 electrones. Hay un bombeo de protones, le doy los 4 protones al oxígeno, perdón, los 4 electrones, y lo oxido a 2 moléculas de agua. Fíjense entonces que desde el complejo 2 o de la cadena de transporte de electrones logré bombear 4 y 2. Son 6 protones. ¿Cuánto sería de ATP? 1,5. 1,5 moles de ATP. ¿Sí? ¿Y eso es lo que produce la cadena? Es lo Por que eso es que produce el FAD. el FAD. Por eso es que produce menos ATP, porque está desde. Exactamente. ¿Y los de complejo 1 no se pueden? ¿Por qué? Pero ¿cómo se van a contar? Si Sí, entran ya por lo aquí. O sea, que aquí estás hablando de más que todo de NADH y FAD como tal. Aquí estoy hablando del NADH. Por eso. ¿Cuánto produce el NADH? 2,5. Depende de la lanzadera, ¿no? No. No se confunda con eso. El
acetil-CoA. Allí hay NADH. Esos NADH son diferentes reductores. Si son generados en citoplasma, depende del tipo de lanzadera. Si son generados en citoplasma. Pero si son productos de la mitocondria, como el caso de la producción de acetil-CoA en el ciclo de Krebs, entonces ellos van a entrar. Bueno, o sea que el NADH del ciclo de Krebs genera 2.5 moles de ATP. ¿Estamos de acuerdo? 4 más 4, 8. Pero, más 2, 10. En ese caso sí se completa, porque si saliera el succinato ahí pasa por completo porque ahí sí está señalado. ¿Cierto? Entonces, claro, pero el succinato produce un FDA2H, no produce NADH. Por eso, usa el complejo 1 completándose en el ciclo, pero si fuese una ruta parcial en la que está el succinato, pasa por el complejo 1. No, nuevamente, el ciclo de Krebs produce 3 moléculas de NADH, una de FDA2H y una de GTP. La que produce el succinato va a entrar por aquí. Y ese FDA2H va a generar 6 protones, bombeo de 6 protones. 6 protones equivalen a 1.5 Esos moles. son los almacenes donde el No lo almacena, porque inmediatamente, recuerda que el succinato de fluorinasa forma parte intrínseca del ciclo de Krebs. O sea que inmediatamente que ella produce su proceso de oxidación, de oxidación de la molécula y reducción del FDA2H, lo cede inmediatamente a la coenzima Q. Ella no se lo queda, ella lo cede inmediatamente. Profe, es como, por ejemplo, el metabolismo de la manosa, que usted puso un ejercicio de rendimiento energético, que la manosa se fosforila, después se pasa a fructosa 6-fosfato, entonces esa fructosa 6-fosfato no tiene que pasar otra vez a glucosa para entrar en la glucólisis, sino que entra como fructosa 6-fosfato. En este caso, el FDA2H, ella es intrínseca del ciclo de Krebs. O sea que ella no tiene que irse para otro lado y ceder, y por eso que el FDA2H no se sensa. Porque ella inmediatamente ese FDA2H que recibió le da los electrones a la coenzima Q. Hay una manera de censar cuánto FDA2H hay. Pero en cambio, el NADH generado por la isocitrato de deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa y malato de deshidrogenasa, ese NADH sí se sensa porque está aquí en la matriz. Está en la matriz y luego entra en contacto con el NADH de deshidrogenasa. Y libera 4. Libera 4 más 4 más 2. Libera 10 protones. ¿Sí? 10 protones equivalen a ¿cuántas moléculas de ATP? 2,5. 2,5. Entonces por allí es que salían los números que yo les decía inicialmente, que esta producía 2.5 y la otra producía 1.5. Se deriva de esta historia. Profe, pero si usted me dijo que no tiene nada que ver con las lanzaderas. Es que no tiene nada que ver, nuevamente. La lanzadera es otra historia. Fíjate, vamos a ponernos otra vez el ejemplo. ¿Cuánto falta? Esto, el NADH, proviene de todo lo que se produce a nivel mitocondrial. Lo que viene en las lanzaderas viene por qué? Viene por el glicerol 3-fosfato, que ese es otro FAD que se va a contar aparte. ¿Ese glicerol 3-fosfato es una isoenzima o es la misma que está en la lanzadera? Es la misma que está en la lanzadera, es el glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa que nosotros conocemos. Es la misma de la lanzadera. Recuerden que ella tenía un glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa mitocondrial y una citosólica, ¿se recuerdan? Es ella misma, es ella misma. Entonces ella misma va a actuar y va a liberar su electrón. Perdón, profe, aquí estamos hablando de la mitocondrial. Así Aquí estamos hablando de la mitocondrial. Pero lo que sigo ¿Dónde sin estamos? entender- Estamos en la mitocondria. Exacto, lo que sigo sin entender es por qué esto no tiene nada que ver con los Porque la lanzaderas. lanzadera no sería una citosol, la que con la lanzadera no tendría una citosol. ¿Alguien me puede ayudar a explicar a Antón por qué, Gabriela? A ver. ¿Por qué? Profe, que discriminación para los demás. Tú lo sabes, pero no importa. O sea, se dijo cierto, pero. ¿Alguno sabe por qué no estoy hablando de lanzadera en este momento? No hablo de lanzadera porque yo estoy hablando de lo que se está generando dentro de la mitocondria. La Lanzadera es como del citosol. La lanzadera proviene del citosol. Por eso sería la Tenemos misma dos citosol. lanzaderas. Yo la podemos retomar ahorita si nos atiende. Tenemos dos lanzaderas. Una que viene, bueno, las dos lanzaderas que vienen del citoplasma, pero que nos ayudan a ingresar a la mitocondria. ¿La razón cuál es? La razón es que necesito oxidar el NADH, porque el NADH no es capaz de difundir nada de esto.
como él no es capaz de difundir, yo necesito NAD oxidado en el citoplasma. Y esa es la razón del lanzadero. Entonces, bueno, existen dos lanzaderas, la malatoaspartato y existe la lanzadera de glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuándo actúa la malatoaspartato? Cuando estamos en hígado, riñón y corazón. Entonces, hígado, riñón y músculo cardíaco participa en la malatoaspartato. Pero no necesariamente exclusivamente de ella, ¿ok? Ella puede ser, pueden tener ambos, pero mayoritariamente pues es eso. Si es así, el oxalacetato, la idea es que el oxalacetato esté cargado electrónicamente. Profe, la malatoaspartato es en un músculo esquelético y corazón. Estoy equivocado. No, el hígado. No, pero que esta lámina estaba mala. Si lo leíste de la lámina, No la leí de la lámina aquí, de una guía que tengo. ¿de qué guía? Ajá. Bueno, Vamos. La habrá preparado. No, la corregí porque yo tenía un error en esa lámina. Sí, pero Y lo corregí en clase. entonces, hígado, riñón Y no me corazón. vuelvas a decir que es una guía, te agarra el libro y lee del libro. Entonces, búscate en Lenilla y ahí te aclara dónde está. Bueno, volviendo nuevamente. Entonces, ella requiere que ese NAD esté oxidado. Pero como el NADH no puede ingresar, ella utiliza un intermediario. En el caso de la lanzadera malato-aspartato, utiliza el malato. El malato ingresa, porque ustedes ya saben que el malato puede difundir la membrana. Entonces el malato, por medio de sistemas antiportes, ella sale, ya nos recordamos esa historia. Pues entonces el malato ingresa a la mitocondria y él está cargado de tinequidantes reductores. Él se oxida, libera oxalacetato, el cual y libera el NADH adentro, Que ya estaba ahí. que es nuevo. Ese sí viene de la glicólisis. Entonces ella libera el NADH adentro que viene de la glicólisis. Este NADH entra acá. ¿Sí? Son los equivalentes reductores que se producen del ciclo de Krebs. Que se producen, no, esos equivalentes reductores vienen de la glicólisis. Pero hay otros que vienen de aquí. Entonces vamos a contar la historia de acá. Entonces tenemos el hidroxacetona fosfato, tengo el hidroxacetona fosfato, tengo el NADH. Ella se reduce a glicerol. El glicerol tiene la capacidad de difundir la membrana, entra por esta enzima, entra en la mitocondria, entra en contacto con el glicerol del fosfato deshidrogenasa, cede sus protones al FAT, lo reduce y esto es lo que está ocurriendo. Entonces viste que no forma parte, son cosas distintas. Entonces ellos aportan los electrones, bien sea al complejo 1 o al complejo 2, pero no es lo mismo. Ellos traen los electrones de allá para acá, pero no provienen del ciclo 3. Entonces la glicerol fosfato no es del citosol de la mitocondria, ¿sí? Sí, también. Pero entraría por ahí. Entra por aquí. Porque hay una glicerol del fosfato deshidrogenasa citosólica, que fue la primera que yo te describí con la hidroxacetona fosfato según el NADH. Esa es la primera que participa, entra en la mitocondria y entra en contacto con este enzima. Libera sus protones al FAT y al liberar el FAT sale hidroxacetona fosfato. O sea, yo entendí que hay Es un puente, se elabora un puente. hay NADH producción en la mitocondria y NADH producción en el citosol. Claro, tú lo conociste cuando vimos Pero entran en la misma Metabolismo. Claro, si el NADH entró por la lanzadera malato-aspartato, ella va a entrar acá. Si vino por el FAD y entró por glicerol 3-fosfato, entra por acá. Y la cantidad de que genera no No, la cuarta es como el nivel del la tercera no. bueno, es una pregunta muy interesante porque eso nos permite ir viendo. La única que produce equivalentes reductores, por lo que entiendo ahorita y recuerdo, es la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa es la única que produce equivalentes reductores en el citoplasma. El resto es el metabolismo de los ácidos grasos y la oxidación, pero la oxidación de los ácidos grasos y aminoácidos se daña en la mitocondria. Y la petosa fosfato en la parte de Otra pregunta. Todo es citoplasmática. Entonces, fosfato es completamente citoplasmática. Bueno, entonces fíjense que si yo les mando a decir, bueno, díganme ustedes cuál es la estequiometría de la cadena de transporte electrónico. Díganme, bueno, tenemos un NADH más un protón que se encuentra dentro de la matriz mitocondrial, más la ubiquinona produce un NAD más la ubiquinona completa
completamente reducido. Y lo podemos hacer este juego con cada uno de los complejos si así lo queremos. Es más, sí, lo podemos hacer con cada uno de los complejos. Por ejemplo, un Fa2H que proviene de la glicerol fosfato más un protón más la ubiquinona produce FAD más ubiquinona completamente reducida. Podríamos hacerlo también con la coenzima Q, como la coenzima Q hace espectrometría, por ejemplo, con el citocromo B, y así sucesivamente. Esta es la lanzadera. Yo me puse a hablar muchísimo de la lanzadera y fíjense que la tenía aquí en la diapositiva. ¿Se recuerdan la lanzadera? Una pregunta, ¿en esa lanzadera no es que hay un daño en la mitocondria y es el que recibe los protones? ¿Perdón? No. En esa lanzadera, o sea, ¿el NAD entra o es que una de las mitocondrias recibe los electrones por el ADN? No, en esta, fíjate, esto tiene el error. Esta diapositiva tiene el error que yo no lo corregí. Antón y todos los estudiantes. Esto tiene el error. No es músculo del cerebro, sino más bien hígado, riñón y corazón. Entonces, es el error que tenemos. Ajá, la solución a este problema es porque son diferentes densidades las partes de la célula. La pregunta fue la de la lanzadera, fíjense. ¿Quién tiene los equivalentes reductores? Que en este caso es el malato. El malato está cargado con equivalentes reductores. Él los recibió, los oxidó en el citoplasma y él está cargado porque ella no puede difundir esto. Y como ella no puede difundir ni de aquí para allá, ni de allá para acá, entonces tiene que utilizar un intermediario, en este caso es el malato. Y el oxalazaptato no tiene la capacidad tampoco de difundir la membrana. Y entonces, bueno, claro, este malato que está cargado positivamente, miren cómo dicen los electrones al NAD para que formen parte de la cadena de transporte electrónico. Profe, ¿cómo es que los electrones de la cadena? ¿Por dónde entran esos? Ok, ya lo veo. Ella le hace los electrones a esta NADH deshidrogenasa y listo. Sí, es un cuento. Y fíjense que aquí tenemos la ubiquinona o la coenzima Q, y fíjense cómo ella es capaz de semi-reducirse cuando toma un protón y se reduce completamente pues, cuando recibe ambos protones. Y bueno, estamos hablando de los oxinatos de deshidrogenasa, que nosotros lo conocemos del ciclo del ácido tricarboxílico y que ella pues contiene sus centros hierro azul y sus y recordando que ella